Este es El Eco, memoria oral de Samana Caldas. En este podcast podrá escuchar algunas de las voces que han transitado el territorio y presenciado sus cambios. Este es un ejercicio de memoria histórica. En este primer episodio vamos a escuchar a don Berardo López, un samaneño de la tercera edad, padre de Jamie, Daniel, Angie y Natalia, un ser humano que a pesar de las violencias vividas y la precariedad, producto de la desigualdad, sacó adelante su familia junto a su esposa Milvia. Don Berardo hace memoria sobre la violencia entre liberales y conservadores antes de la llegada de las FARC. También nos acompaña don Jorge Franco, contemporáneo a Berardo. Don Jorge tiene una memoria fotográfica, es un lector voraz y conocedor de la historia. Es un hombre que afirma sabiamente que nació en guerra y en guerra morirá. Mi nombre es Jorge Eliezer Franco Tavares, nacido en el año 49, tengo 73 años cumplidos. Nací en tiempos de la violencia política, bipartidista. Sí, el nombre mío es Berardo López López, nacido aquí en Samaná, en 1956, el 28 de marzo. ¿Cómo era la vida antes de que llegaran esos grupos armados? ¿Cómo era la vida antes? ¿Usted qué recuerda? Pues el pueblo tomaba mucho licor y los campesinos siempre peleaban mucho. Mochaban manos, era gente fuerte y mataban también. Entre los años 50 y 60 se vivió la violencia política, caracterizada por el enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Conservador. Esta violencia surgió a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. En este momento, el gobierno era conservador y usó a la policía como extensión de este partido para perseguir a los otros, en especial a los liberales. A esa policía conservadora se le llamó chulavita. Además, existían los pájaros, que eran civiles armados o paramilitares, también del Partido Conservador, más crueles y sanguinarios que la policía. Perseguían y mataban a los liberales y miembros de otros partidos. Yo conocí a Samaná cuando estaba el parque pequeño, cuando habían toldos de carne, cuando el mercado era en la plaza. Sí, ahí la plaza, también el ganado lo vendían aquí junto a la plaza. Es que papá tuvo toldo, tuvo ventica de cebolla, tomate. O sea que este siempre ha sido un territorio, pues, ha sido violento, siempre. Sí, siempre ha sido violento porque sí, siempre había violencia. La gente peleaba por la ignorancia, por cualquier cosita. En ese tiempo no podían decirle hijo de puta a otro porque ahí mismo lo mataban. Sí. Con no solo decirle eso, lo mataban. Y en mi pueblo, por ejemplo, había un curita de apellido Henao, él llamaba Gabriel Henao, y tenía unos parlantes supremamente potentes. Y se oía por todos los contornos del pueblo, donde él promulgaba que ser liberal era pecado y que se condenaba a todo el que fuera liberal. Y hizo capitular a más de un liberal en Samaná. Y yo por eso, yo no creo sino en Dios nuestro Señor, en Jesucristo. Para mí no hay pastor ni hay cura, porque he conocido violentos de lado y lado. En la fonda de mi papá en Villeta eso era tremendo. A matar un medio hermano de Toño Tavares en la cantina. Un medio hermano de Pedro Tavares, del viejo Pedro y de don Arturo Tavares. Se llamaba Toño el muchacho, tenía hasta 19 años. Pero que de los hombres más guapos que había para pelear en este pueblo. Aquí había un hombre que tenía la fama más tremenda. Juan Castaño era el hombre más fama a ver años aquí en Samaná. Que era capaz de darle plan a 20 tipos y no deja de tocar él. Se envolvía en una peinilla. Y Juan Castaño es que decía, lo único que me toca el voz un poquito es Toño. Porque Toño sí a veces casi lo sacaba corriendo con alguien con la peinilla. En Villeta nosotros estábamos pequeños. Y entonces fue un señor Eli Bedoya, hermano de doña Lilia Bedoya, la que tiene la mamá de Juvenal Bedoya. Y un señor Valencia, hermano de Esquiel Valencia, pero yo del señor no me acuerdo tanto. Yo me acuerdo que fueron dos muchachos, eran jóvenes todavía. Y me acuerdo yo de dos discos que sonaban en ese momento.
todavía, ¿cómo les parece? Que es un disco que dices que me voy a ausentar, tal vez para siempre. Y otro disco es que Amor de Mujer Ana tenían tu labio. Ese disco estaban sonando, sonaba uno y sonaba el otro. Sabor de mejorana, tenían tus labios rojos. Y entraron a la fondita de Apais, tomaron unos guerrenticos y volvieron y se vinieron de allá. Cuando al otro día decían que había un muerto para ir para abajo, de nosotros para abajo. Para allá había una cañada. Y entonces Alonso no había subido esa noche a la casa. Entonces decían que parecía Alonso, que tenía un vestido blanco así como Alonso. Y ya nos pegaron, qué susto tan horrible. Yo estaba por trayendo leñita para arriba. Cuando bajé a la casa y me dije, mamá, que dicen que mamá confundida toda. Y entonces nos volamos, nosotros estábamos con la nevalería viendo ese camino, todo ese toque de personas. Cuando dijeron, no es don Alonso, no es Alonso, es el Bedoya, que mataron, lo mató. Lo mató el mismo compañero, lo mataron ellos mismos, peleando por una vieja en el zongo. Y lo sacaron para arriba. Y según nos lo iban a matar por ahí en la cantina de nosotros, y no lo mataron allá el tipo. Y entonces el poder iría y lo dejaron. Yo me acuerdo que estaba con la cabeza así recostada contra los barrancos. Y estaba la ley por ahí por todo eso ya cuando yo bajé ese día. Y entonces había un sombrero, un barbicio negro, y yo lo fui a coger. Vio la policía, no lo cojas, no, muchacho. No, déjenlo quietecito ahí. Yo vi que recuerdo el sombrero. Yo nací en guerra, porque me tocó que ver a las 5 de la mañana llegar la policía a la finca donde mis abuelos, y con palabras demasiado de grueso calibre, HP de ahí para arriba, levantarse en chusmeros, hijos de todos, y todo el mundo muerto de miedo, y esculcaban la casa, reburbujaban todo, hasta, yo recuerdo una tía mía que estaba de dieta, le hicieron salir al patio con la criatura. Se les llamaba cachiporros y chusma a los miembros del Partido Liberal, las guerrillas liberales y los miembros de otras corrientes de pensamiento diferentes a la conservadora. Entonces conocimos, primero, la violencia del Estado, que fue supremamente terrible. La familia mía se desintegró por liberales. Fueron a parar a Puerto Boyacá, que ya no, en ese entonces no era Puerto Boyacá, era Puerto Vázquez. Bueno, conocimos la segunda forma de violencia, que era la chusma, que son aquellas personas que se tiraron al monte de huida de la presión política del Estado. Las guerrillas liberales se crean para defenderse de la policía chulavita y los pájaros. Estas guerrillas liberales firmaron acuerdos de paz que fueron incumplidos por los conservadores, matando y persiguiendo a los que entregaron las armas. Esto hace que surjan las guerrillas comunistas. Las FARC nacen en 1964. Y cuando no lo llamaban sino churma, la churma. Yo estaba muy pequeño y cuando un día venían por el camino, venían un poco de personas. Dijo papá, mi mamá, mija, esto no es cosa buena, esto es cosa mala. Cuando llegó esa gente, muchas churmeros y esos mataban, andaban armados, tenían armamento y todo ya. Y saludaron y se entraron y pidieron aguardiente, pidieron tomar aguardiente allá. Y entonces ya se quedaron ahí, tuvieron que darles comida o venderles. Y entonces de ahí ya, como no sé cuándo salieron y se fueron a andar, que en esas llegaron a la casa de un tío mío y él le dio mucho miedo y salió corriendo y le quebraron un pie a él. Sí. Y dijeron al tío mío, entre tanto tiempo venimos a matarlo, al fin no volvieron. Ahí donde llaman la ruta aquí saliendo al Alto de la Fierro para acá, mataron una señora que llamaba que Bernabela. Yo me acuerdo que esa casa la llamaban que la Junta Bernabela de que eso hay. Decían, creían que tenía plata y ellos mismos churmeros fueron a esa casa y no encontraron nada, entonces que la mataron con un hacha. Y dicen que le pilaban la cabeza en un pilón de ella, después de que la mocharon. Y el tal vez Berto Hernández era como el cabecilla, un señor del Consuelo, era como un cundinamarqués que vino a vivir aquí a Samaná. Que era un tipo bastante malo. Era el que robaba y mataba. Y entonces cuentan que cuando eso,
como que Hilberto era casi el coordinador de esa banda. Estuvieron allá en la casa de él y tuvieron un disgusto con él, como que el tipo tenía un café para coger y ellos nos quisieron ayudar a coger. Y entonces el señor los mató 3 de esos tipos. Y los sepultó ahí mismo en el patio de la casa. Y es que sembró un palito de limón encima. Y que eran las personas casi vivas, las tiró al hoyo así con ropa y todo. Entonces cuando ya a los tiempos como el tipo le tenían tanto miedo los campesinos, un sábado se unieron un poco de campesinos y pues donde llaman el Alto de la Abejorro bajando la Esmeralda, hombre. Pues es que ya ellos ya tenían el plan hecho para matarlo. Entonces ya uno de ellos, un señor que se llamaba Chucho González, le dijo, no, présteme el revólver que por aquí esto es muy caliente, esto por aquí está muy en tinieblas, esto por aquí es miedoso. Entonces el viejo, como le tenía confianza, le aflojó el revólver a él. Entonces ahí mismo se lo aflojaron, lo encendieron a plomo a él y lo mataron. Y que lo arrastraban por el camino y le echaban tierra en la boca mirando. Y decían, ya, tenés que usted fue muy malo y nos hizo mucho mal por aquí sí las pagó todas. Y lo mandaron por una mata de chonta que había, para ahí lo tiraron. Al otro día lo trajeron colgado de 2 palos aquí al pueblo, como en 2 guardas, para sepultarlo. Y ahí terminó Hilberto Hernández, pero un tipo muy malo. Llegaba a las casas y llevaba las gallinas. Si había un cerdito verde, decía, bueno, me lo tienen que ayudar a llevar para la casa que lo necesito para alimentarlo en estos días. Los campesinos muertos de miedo se iban y los llevaban a llevar. Nada, como que la lanzaba un cerdito y los quitaban. Como el mandacallar, pero en ese lado. Una vez, y papá andaba mucho con ese señor, y no es porque papá le tenía mucha amistad con ese señor, el tipo le tenía tanto aprecio a papá. Y ahí ese hijo tomaba aguardiente juntos y papá lo llevaba a Lanca y la yegua de él, o él lo llevaba a Lanca. Y papá nos contó una vez iban en la Esmeralda y había un señor que era muy liberal, que tenía una fondita ahí en la Esmeralda. Entonces el tal Hilberto le dijo a mi papá, oiga, Antonio, caminen, nos pedimos 2 aguardientes allí donde ese cachiporro que hay. Y usted lo entretiene un poquito y yo lo mato. Entonces papá le dijo, no señor, no Hilberto, ¿cómo vamos a decir? Sí señor, es una gran persona, el señor no se mete con nadie. Tiene ese negocito ahí para centaviarse el guito, es un trabajador muy bueno. Y ese señor es un liberal, pero no nos está haciendo nada a nosotros, no le debemos ningún mal ahí para matarlo. Papá era muy guapo, papá no era miedoso, el papá no le tenía miedo a otro hombre. Y entonces no lo dejó matar papá, y no mata el perro, señor, donde no está papá. Y papá no hasta el día que lo acabaron también. Eso hubo mucha violencia. Entonces, bueno, sigamos el cuento de la violencia. Primero la violencia política bipartidista. Luego viene una violencia cuando ya empieza a llegar a estas tierras un sujeto que se pasó por aquí, por estas tierras, en el año 66, llamado William Arangure, alias Desquite, que fue un cabo primero del batallón Patriotas de la 6ª Brigada en el Líbano, Tolima, y se paseó por estos lugares hasta que hizo la masacre de Italia, 39 víctimas. Llegó Desquite, pero ahí no son las horas, que allí en Cañaveral mataron como 40 personas. Llegó y estaban todos los trabajadores del departamento, había un poco de personal para ese día, y entonces esa gente como que perseguían a los liberales. El que era conservador lo dejaban. Y entonces lo hicieron encerrar en una pieza. Y primero les daban un golpe en la cabeza con un palo. Y de ahí desmochaban la cabeza. Y eso ya mataron una cantidad de personas. Eso, como que a las mujeres no las mataban. Hubo un señor que escapó porque se escondió debajo de la falda de una mujer, se metió por debajo de ella. Y como que no lo vieron y se escapó. Y bueno, ¿usted qué es? ¿Qué política es? No podían decir que eran liberales porque ahí mismo los mataban. Desquite mató mucho
Muchas personas. Entonces, desquite para los carros. Bueno, entonces resulta de que uno aquí muerto de miedo, pero había mucha información. No existía en Samaná sino 4 o 5 radios Philips holandés de tubos. Y había un técnico que era Pacho Vargas. Y el que tuviera en esos tiempos en Samaná un televisor era un rico, como el finado Restrepo, que vivía abajo donde está el panelero. El otro era Pacho Calderón, de arriba, por allá. No eran sino 3 personas que tenían televisores en Samaná. Bueno, y nosotros pagábamos 50 centavos por entrar a ver las películas. Y nos mandaban a estar calladitos. Y ya en Samaná no había medios de comunicación, como les contaba hace un rato, eran los radios, el Philips holandés, y usted lo prendíamos allí por la lado del comando, y allá arriba donde Tizá López ya se oía las noticias a mediodía. Porque el pueblo era silencioso, no había bulla. Y la música se sonaba era por ahí en cositas, en radiolitas y cositas pues, muy rudimentarias. Pero sí había un medio de comunicación muy elegante en Samaná que llegaba en el bus, de las 2 de la tarde llegaba el periódico, El Espectador, también llegaba La Patria y El Tiempo. Bueno, luego conocí ya para el año 70, entre la década del 70 al 80, conocí el otro caso ya del Frente Noveno de las FARC, que vino a dar a Samaná, pero venía precisamente de la región Carario-Pón. El Frente Noveno, eso fue entre a mediados del 75 hacia arriba. Aquí extorsionaban a nombre de la guerrilla, pero resulta que era, por ejemplo, Javier Ramos, el hermano, que a Javier lo mataron por allí, cuando Jorge Luis Calle. Ese señor compró el ataúd y compró la bóveda. Y le mandó a decir por qué conoció a los extorsionistas, Javier Ramos y el hermano. Y le mandó a decir, yo sé quiénes son ustedes, y ahí compré ya el ataúd y la bóveda. Allá al entrar al cementerio, al lado derecho, la primera bóveda queda arriba, la de la parte de encima. Usted miraba la ataúd ya destapada, y ahí decía Jorge Luis Calle. Le digo, ya estoy listo para que me maten. Entonces ya llegó el Frente 47 y empezó a matar a esa gente. Los que extorsionaban a nombre de la guerrilla, empezó a rasparlos. Pero le cuento, eso fue más o menos a principios del 80. Y le llegaron a don Javier Bedoya, estaba recién llegado del Frente 47 a Samaná. Se le entraron a la casa y de aquí no se mueve nadie, necesitamos una plata. Mandaron a la señora que sacara la plata del banco cafetero, que era donde está ahorita el comité. Y no la queremos ver hablar con nadie. A ella la advirtieron y ya se fue. Cuenta que le dijo el gerente, ¿y usted para qué quiere toda esa plata? Dijo, la plata es de nosotros, ¿sí o no? La podemos retirar lo que queramos retirar. La necesito, yo veré para qué. Con mucho gusto, señor. Entregaron la plata, pero estaban vigilados por todo lado. Dentro de la casa de don Javier dicen que habían más o menos 4 guerrilleros. Y ahí fue donde conocimos la parte más cruel de lo que era la guerrilla, porque llegó la señora Karina y hizo lo que le dio la gana. ¿Por qué cree usted que se dio todo este tema del conflicto? Yo le digo una cosa, mi concepto es, las guerrillas no se formaron porque quisieron, sino que las formó la presión del Estado. El mal gobierno formó, vuelvo y repito, formó los grupos armados. Los arrinconó el Estado. A unos por conservadores como Efraín González y a otros por liberales. Como fue las políticas de Laureano Gómez y de Ospina Pérez. Yo nací en guerra y en guerra moriré porque yo no veo que haya forma de paz. Cuando el campesino produce y produce como para vivir una miseria, que lo he visto yo personalmente acá en Samaná, de llegar con 2 racimos de banano en una bestia y llegar del de la tienda. Y no, pues si quiere yo les pago 8.000 pesos. Eso vale una caja, ese racimo. No tendremos paz, porque ese campesino el día que engendra un hijo está engendrando un inconforme más. El hambre lo hace actuar a usted de forma que usted nunca le han sembrado eso en el alma. Este podcast es una iniciativa de Andrés Ballesteros Pinzón, Oscar David Buitrago, Juan Camilo Arroyave,